Y hay algo que a mí me llamó la atención de todos, pero hay una que tengo que decirle porque si no vamos a durar aquí hasta las 15 de la tarde. Colosenses 1, que fue desde donde predicó nuestro hermano Carlos, tiene cosas sumamente interesantes, pero debo ponerme los ojos. Si me dan ese momentito, no es que yo tengo las anotaciones de las predicaciones de ustedes aquí. Ustedes fueron predicando y yo fui anotando. Entonces hay frases que ustedes fueron diciendo, no puedes mirar, eso es chivo. Sí, entonces no sé si ustedes hicieron sus anotaciones. Va a venir en algún momento que usted tenga alguna pregunta, ¿verdad? Para quienes estamos aquí enfrente. Trate de no hacerla muy profunda porque hoy por lo menos yo lo que comí fue víveres. Los víveres hacen que la sangre fluya menos rápido al cerebro, ¿eh, Jorge? Ah, ok, ok. Entonces usted vaya, si gusta, a Colosenses capítulo 1, ahí Jehová del cielo. Es la posición, pero nada. Sí, pero es que yo tengo algo aquí ya, aquí está. Ok, Carlos tuvo dos intervenciones. Carlos tuvo una intervención en marzo 29 y tuvo la otra en mayo 10. En mayo 10 de este mismo año. Entonces, en la aplicación, cuando tú hablabas de ese gozo, Carlos, ¿cómo aplicamos el gozo a la adopción? Porque ya estamos ahí, ¿verdad? Estamos en el púlpito, estamos predicando, pero el gozo a veces puede ser hasta medio legalista, porque hay gente que entiende, si uno se ríe mucho, no es cristiano. Ayúdame. Dios los bendiga. Amén. Bien, cuando nos referimos a retomar ese gozo, o más bien, no a retomarlo, sino que cuando somos hijos, vivimos ya un verdadero gozo. Porque como esclavo, realmente lo que uno vive es algo efímero, o sea, que no dura mucho. Uno tiene, por ejemplo, una alegría de que voy y me junto con Daniel a, vamos a decir, obviamente no un colmado, pero vamos a decir un colmado, ¿verdad?, con Daniel. Y tomamos un momento en el que nos alegramos, compartimos un tiempo, hablamos, hacemos chistes, etc. Pero ¿qué sucede? Que cuando cada quien retorna a su casa, retorna vacío porque no hay nada que realmente nos llene. Cuando hablamos de un gozo, de ese gozo verdadero que no es efímero, que permanece, es más bien cuando nosotros, ya reconociendo que somos hijos, permanecemos en ese gozo constante que es la presencia del Señor. Porque ya nosotros no nos vemos a nosotros mismos como esclavos, sino que reconociendo que somos hijos y que tenemos una gracia, no porque la merecemos, sino más bien porque nos fue dada por gracia. Entonces ya ahí entendemos lo que es verdaderamente un gozo, porque es un regalo, esa dádiva de Dios. Excelente. ¿Alguna impresión de ustedes? Sí, yo creo que, agregando ahí lo que Carlos ha dicho, algo fundamental sería que ese gozo debe permanecer cualquiera que fuese la circunstancia. Es muy fácil bendecir a Dios en prosperidad, es muy fácil bendecir a Dios en salud cuando todas las cosas van bien, pero ¿y qué cuando hay un declive de todas esas cosas? Entonces podemos concluir en que el gozo tiene una medida. O sea, cuando hablo de que el gozo tiene una medida, me refiero a que hay un filtro que dice ese gozo es verdadero o no. Hay un filtro porque verdaderamente la alegría, el gozo y todo lo que derive de ello, pienso, ustedes me corrigen si no es así, que es filtrado
por situaciones difíciles. ¿Alguien más de ustedes que quiera? Otro aspecto también del gozo es, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. No es una condición que el ser humano en sí puede tener. Una cosa es estar alegre. Esa es la alegría. Esa alegría es circunstancial. Pero hay un gozo dado realmente por el Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros. Ese fruto puede no verse en nosotros, se ve afectado por el pecado. Cuando usted y yo como creyentes pecamos, ese gozo es afectado. Recordemos el salmista David cuando le pide al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? De tu salvación. ¿Por qué? Porque él había pasado por un proceso que explicó el hermano Cheo en su mensaje, donde su condición de su relación con Dios fue afectada. Sabemos que el pecado entristece al Espíritu Santo en nosotros. Y mientras más nosotros andamos al filo del pecado, esos frutos del Espíritu Santo son menos notorios en nosotros. No solamente el gozo, se afecta el amor, se afecta la paz, se afecta la paciencia. Entonces nosotros como creyentes tenemos que buscar por todos los medios rehabilitar esa relación con nuestro Padre que nos ha adoptado. Él no nos quiere de lejos. Él nos quiere a nosotros cercanos, sometidos a Él, para que esos frutos del Padre sean latentes en nosotros. Es como dice nuestro Señor Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Si estamos unidos a Él, daremos fruto. Y Él nos va a limpiar ¿para qué? Para que nosotros demos más fruto. No solamente los frutos del Espíritu Santo sean más latentes en nosotros, sino también que nuestra manera de vivir presente más a Cristo a aquellos que todavía no le conocen. Dios le bendiga, iglesia. Yo voy a ser un poco antitético con algunas cosas que se dijeron y me voy a apoyar en algo que dijo el hermano José Luis. Ayúdanos con lo de antitético. O sea, que voy a ir en contra de algunas de las cosas que dijeron. Y es lo siguiente. Más que quizá la medida del gozo, el filtro que acaba de hablar el hermano José Luis, yo considero que realmente sería más el filtro acerca de nuestra fe. Porque en medio de esas circunstancias, realmente más que el gozo, lo que he probado es la fe nuestra, y esa fe es la que produce entonces en nosotros el gozo. Si nosotros realmente estamos arraigados y cimentados en el Señor y tenemos fe, por más circunstancias que pasen, realmente en la mayoría, no siempre, vamos a tener gozo. ¿Por qué digo que voy a ser un poco antitético? Porque yo entiendo que todos en algún momento pasamos y vamos a pasar por momentos de tristeza. Y de hecho en el cristiano es necesario que haya un momento de tristeza. Si no, como decían aquí, pregúntenle a David cuando se entristecía. Porque el pecado realmente sí entristece y es necesario que entristezca. Porque si el pecado a nosotros no nos entristece, entonces hay problema. Porque si el pecado no nos entristece, significa que estamos teniendo un corazón duro. La diferencia es que la tristeza que produce el mundo no produce el fruto que produce la tristeza que produce el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo a nosotros nos contrista, ¿verdad? O sea, nos entristece. Esa tristeza en nosotros produce arrepentimiento. Y por ese arrepentimiento entonces Dios perdona nuestros pecados. Pero cuando el mundo entristece, la tristeza que produce el mundo provoca depresión, ansiedad y hasta el suicidio. Porque esa tristeza que produce el mundo es una tristeza que es continua primeramente y nunca permite ver la luz de esperanza que el Espíritu Santo nos muestra. La diferencia es que el Espíritu Santo no nos muestra una tristeza sin solución. El Espíritu Santo nos muestra, pecaste, sí, yo te dije que pequé, y en el momento que te entristeces, pides perdón al Señor, y la solución a eso es que Dios te perdona, te restaura y te da un nuevo comienzo. La tristeza del mundo no produce eso. Por eso es que digo que el cristiano necesita entristecerse, claro que sí, necesita entristecerse cuando peca, porque le ha fallado a Dios, porque se ha quedado corto en la medida en la que Dios juzga a cada uno de nosotros. Dios juzga a su iglesia para que no seamos juzgados igual que en el mundo.
Porque al mundo el Señor lo juzgará, pero los de dentro de la iglesia también tenemos nuestros juicios realmente. La diferencia es que el juicio de nosotros no es para perdición, sino para salvación. El juicio en el mundo, lamentablemente, va a ser para perdición. Y como dije, esa tristeza que produce el Espíritu Santo en nosotros, produce arrepentimiento, y en nosotros ese arrepentimiento produce perdón de pecado y salvación. Por eso dije que iba a ser un poquito antitético, porque no siempre nosotros vamos a tener alta de que, güey, un gozo, y en todos los momentos, gozo, y se acabó. No, el cristiano pasa por situaciones difíciles, y yo lo voy a decir claro aquí. El que le vendió a usted que el cristiano siempre va a estar bien, que nunca le va a pasar nada, que vino el Señor y se le resolvieron los problemas, desmóntese de ese carro, que eso no es así. Porque usted se le salió de la garra al diablo, el Señor se lo sacó de abajo. Y no es verdad que Él se va a quedar tranquilo esperando que usted le vaya bien en todo. Al contrario, se la va a poner más difícil. La diferencia es que, como dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y como dice Juan en el libro de Primera de Juan, le escribo a ustedes, hijos, porque han vencido al maligno. O sea, nuestra fe es lo que produce en nosotros realmente esa victoria que el Señor Jesucristo ya ganó por nosotros. Nosotros no tenemos que pelear con nadie, no tenemos que arrebatarle ninguna cosa al diablo. El diablo no tiene nada de nosotros. Nosotros lo que tenemos es que someternos a Dios para que el diablo huya de nosotros. Amén. Amén. Habiendo dicho esto, creo que fue muy interesante. Yo con esto quiero que usted vea que aunque yo mismo haya dicho algo, no todos tienen que estar de acuerdo con algo que yo haya dicho. Se puede rebatir, se puede hablar, y esa diversidad es lo que le da el color maravilloso a esto. Realmente, yo sé que todos ustedes, de alguna manera, que ya han pertenecido a otras congregaciones, tienen algunas cosas que han aprendido en otro lugar y entienden que eso es así. Pero qué interesante cuando abrimos la Biblia y vemos personas como nosotros, que no nos criamos juntos ninguno, no nos conocíamos, pero que podemos abrir la Biblia para nosotros tratar estos temas de manera tan amena, sin tener ninguna cuestiones personales, sino hablar los temas de manera así profunda y buena. Entonces, yo me refería al tema de Carlos, pero yo sé que hay otros que le llamó la atención el tema de otros. Yo no quiero ser el que tenga el monólogo aquí, yo quiero oír a Cheo. Ya me gustó ahí. Yo quisiera agregar algo Sí. Yo quisiera agregar algo al gozo, el tema del gozo. Y es que uno de los pasos para ese gozo del Señor es reconocer quién es Él. O sea, recordarnos siempre de a quién nosotros le servimos. Recordar siempre quién nos adoptó. Porque me llamó mucho la atención también el versículo que usó, uno de los versículos que usó Carlos, que es el versículo 16-17 de Colosenses 1, que dice, porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto lo que hay en el cielo como las que hay en la tierra, sean invisibles, visibles, sean dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él todas las cosas permanecen. O sea, quien nos adoptó es el dueño de todas las cosas. Eso se parece también al versículo que yo usé en el Salmos 24, que dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella hay. O sea, el que nos adoptó es el rey de todo, el dueño de todo. Y eso, recordar eso, nos tiene que traer gozo obligatoriamente, porque no le servimos, no servimos por una causa perdida, sino que le servimos por el bien de nosotros y porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Solamente quería decir eso. No sé si ese papelito que usted tiene en su mano, si lo ha leído, si algo ya le ha ido diciendo, si eso le ha contestado algo con lo que aquí se está hablando, porque ahí no tiene una palabra gozo per se, pero tiene una pregunta específica que abarca todo lo que tiene que ver con esto de la adopción. ¿Alguien más le llama la atención otro texto? Porque yo pudiera elegirlo a todos, pero entonces no quiero ser el único que hable aquí. Sí. Adelante. Hay un tema, los que se acuerdan de una aplicación que habló decía dura aplicación. ¿Algunos se acuerdan?
dura aplicación. El pastor habló de una aplicación dura. Y cuando habló de esa aplicación dura, trajo un personaje muy interesante que es Juan el Bautista. Y todo lo que pasó Juan el Bautista. Pasó muchas situaciones, ¿verdad que sí? En medio de lo que es la vivencia de la fe, como dice Jorge, se van a pasar muchas situaciones. Es imposible que el creyente no pase por situaciones, porque inclusive en la misma aplicación del pastor, él trazó la idea que Jesús estableció, que en el mundo tendréis aflicción. O sea, es una afirmación sine qua non. Entonces, sí vamos a pasar situaciones, sí vamos a pasar eventos, pero se nos manda a confiar. Se nos manda a que la fe siga firme. Amén. Se nos manda inclusive a estar erguidos para los días difíciles. Tener el pecho levantado. Tener el rostro, ¿verdad?, en buena actitud. ¿Qué dice la Biblia cuando se habla de ayunar? Lave su rostro, que la gente no tenga ningún tipo de compasión contra su persona, porque la gente no tiene que saber que usted está ayunando, ¿verdad? Porque usted lo está haciendo ¿para quién? Es para el Señor, no es para las personas. Entonces, sí vamos a pasar situaciones, como decía el pastor, con relación al personaje de Juan el Bautista. Inclusive, cuando usted analiza la historia de Juan el Bautista, en cuyas manos la vida y la muerte, terrenalmente hablando, estaban en las manos de Herodes. Sin embargo, él declaraba en la cara de ese hombre muchísimas cosas. Le decía de todo. Mira, no te es lícito estar con la esposa de tu hermano. O sea, eso implica, eso me manda un mensaje a mí. Me dice, Juan no tenía miedo. Juan no tenía miedo, porque el que tiene miedo en esa condición de Juan, como que le busca el lado a aquel que lo tiene subyugado con tal de que, ¿verdad?, tenga algún beneficio con eso. Entonces, la fe, como decía Jorge, es esencial en medio de las situaciones difíciles, pero entiendo que en medio de situaciones difíciles nosotros podemos estar gozosos, confiando ¿en quién? En aquel que nos llamó, como dice la Escritura. Amén. Amén. ¿Alguna impresión de ustedes? No he escuchado a Andy. No he escuchado Está en modo mute. No he en modo escuchado mute está Andy. a Cheo. Yo quiero, en ese punto, mire, cuando César hablaba de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, a mí me surgen muchas preguntas en cuanto a eso, porque va a sonar como nuevamente yo sé que la gente me percibe, va a sonar agrio esto. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia, si la tierra es de Jehová, el mundo y los que en él habitamos, si él ha dicho 6 días trabajarás, ¿por qué le añadimos 6, 7, 8, 9, 10, 15, 24 días a la semana? Ayúdame ahí, César. Todo eso tiene que ver con la adopción. Bueno, eso es un ejemplo que el Señor nos da, porque como dice el pastor, si el Señor creó los cielos, la tierra y todo lo que nosotros podemos ver en 6 días, e hizo un día para el descanso,
Eso es un ejemplo que nosotros debemos de seguir como hijos de Él. Cosa que a veces me da lucha a mí seguir por el tema del ajetreo, del trabajo y todo eso. Pero de verdad que debemos de tomar eso porque también, aparte de que Él lo puso como ejemplo, también lo dio por mandamiento. Tenemos que tener un día para el Señor. Hay muchas cosas que quizá algunas denominaciones hacen o dejan de hacer, que ya eso son cosas extremas, pero de verdad que debemos de sacar un día para el Señor, para ocuparnos de las cosas del Señor, no solamente para dejar de trabajar, sino para pasar tiempo en su palabra, para estudiar su palabra, para pasar tiempo en la oración, para venir a Él a darle gracias, a pedirle ayuda, porque la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, es una vida de dos cosas, es una vida de diligencia y dependencia. O sea, tenemos que ser diligentes en todo lo que nosotros vayamos a hacer, pero con la dependencia solamente de Dios. Tenemos que saber que todo depende de Él, que todo es de Él, por Él y para Él. No trabajamos para un beneficio propio, sino que trabajamos para la gloria y honra de su nombre. Yo quiero responder desde dos puntos de vista ahí, médico y teológico. Me voy a ir a Juan capítulo 5, verso 17. Eso era lo que estaba buscando en el celular, porque yo sé lo que dice, pero no me acordaba dónde estaba. Vayan allá. Juan 5, 17. Dice lo siguiente. Me voy desde el 13. Pero el que había sido sanado ignoraba quién era él, porque Jesús le había retirado de la gran multitud que estaba en aquel lugar. Después de un tiempo, encontrándolo Jesús en el templo, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no sobrevenga algo peor que lo primero. Luego el varón fue y le dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús y lo buscaban para dar muerte, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Día de descanso, ¿verdad? Pero Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Miren, es un poquito disonante lo que voy a decir, o sea, suena un poquito mal, pero recuerden que muchas de estas cosas quedaron en el pasado al haber Jesús cumplido la ley. Si no tuviéramos que ser adventistas y no comer cerdo y no una montaña, sacrificar ovejas, bueyes y demás cosas, porque seguiríamos bajo la ley. Y como hemos estado estudiando realmente los miércoles, la ley realmente fue dada para hacernos necesitar a Cristo. La ley no fue dada para justificarnos del pecado, fue para que tuviéramos la necesidad de ese Salvador. Digo que lo voy a decir desde dos puntos de vista. Por un ejemplo, en mi caso, que yo soy médico, que a veces yo he tenido que trabajar fines de semana, o cuando tenía que amanecer sábado o domingo, o sábado y domingo pisado. Hubiera estado yo condenado porque no estaba guardando yo el día de reposo, entonces, y a eso vamos. Pero Dios cumplió la ley para que la medida de Cristo fuera completa en mí. Y ya no soy yo quien está presente delante del Señor, es Cristo delante de mí, por lo cual yo soy justificado por la fe en Cristo. Por eso Jesús en el día del sábado dijo: mi Padre trabaja, yo también trabajo. Porque el cese de la obra del Señor fue el cese de la obra creadora. Dios no siguió creando después de que terminó los cielos y la tierra y todo lo que estaba en ella. Pero no significa que Dios se sentó a descansar. Dios siempre ha intervenido en el mundo, siempre ha estado trabajando, siempre ha estado influyendo. Cuando Israel, que el Espíritu venía sobre las personas, sobre Sansón, sobre los jueces y demás, Dios continuó trabajando. Entonces por eso Jesús le dijo: yo soy el Señor del día de reposo. El día de reposo, el hombre no fue creado por el día de reposo, sino el día de reposo por el hombre, para hacerle entender al hombre que tenía que en algún momento
descansar. ¿Significa que tiene que ser obligatoriamente un día? No, porque, o sea, un día específico, no, porque hay mucha gente que trabajan quizás sábado, pero descansan el lunes. O trabajan de lunes, de viernes a jueves y descansan el viernes. O sea, lo que me refiero es, Dios creó el día de reposo para que el hombre pudiera deleitarse en él y el hombre pudiera descansar de tanto trabajo. Aunque en el momento fue un mandamiento del Señor, porque no se puede quitar, esa misma medida Cristo la llenó. ¿Significa que vamos a trabajar 24/7? No, porque en algún momento el mismo cuerpo no va a pedir reposo, sino vamos a caer como un zapato viejo. Pero a lo que me refiero es que no podemos verlo tan estricto, tan cuadrado, como de que si no guardo un día para reposar, estoy faltándole al Señor y voy a caer en pecado. No. Esa medida, lamentable, gracias a Dios, no tenemos que estar con esa mente, porque el mismo Pablo dijo en una de sus epístolas, el que guarda un día, para el Señor lo guarda, y el que no, para el Señor no lo guarda, pero sea que hagamos que no hagamos, lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Excelente. ¿Alguien tiene algo que decir en cuanto a eso? No tengan miedo. Sea disonante también, si es necesario. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los hermanos hasta el momento, pero sí quiero decir una cosita para, sobre todo los hombres, que hay veces que nosotros ponemos el trabajo sobre todo. Primero el trabajo antes que la familia, a veces el trabajo antes que la salud. Y sobre todo ponemos el trabajo antes que a Dios. Y si bien es cierto, como dice mi hermano aquí, que no necesariamente tiene que ser el domingo, en nuestro caso, no tiene que ser el sábado, tampoco tiene que ser específicamente un solo día, pero sí hay que sacar el tiempo. Hay que sacar tiempo para Dios. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos los domingos. También tenemos estudio los miércoles. Si usted tiene un tiempecito y también se lo puede dedicar al Señor, vamos a decir un viernes, también déselo. No es que usted va a tomar ese día para que, me sobra ese día, déjame buscar más trabajo porque tengo que ganar más dinero. No, no es así. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu, el Espíritu que nos dice que somos hijos. Y si somos hijos, significa que ya tenemos una identidad. Y si tenemos la identidad ya como hijos, significa que nuestra prioridad debe ser entonces agradar a Dios. No agradar al hombre, no agradar a mi bolsillo, sino agradar a Dios. ¿Algún otro? Sí, yo creo que el problema está en las exageraciones, que era lo que se hacía en la antigüedad. O sea, la antigüedad, los que conocen bien el Antiguo Testamento saben que había muchas exageraciones. Entonces, cuando Jesús viene, Jesús lo que quiere es revelar el espíritu de lo que se había declarado en aquel tiempo, que estaba de alguna manera distorsionado. Jesús viene a establecer las pautas de cómo hacer correctamente las cosas, cómo cumplir correctamente la ley, lo cual ellos no hacían de manera correcta, porque se olvidaban de lo esencial en el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando tú te olvidas de lo esencial en el cumplimiento de la ley, entonces hay una distorsión de la ley misma ahí mismo. ¿Me entiendes? O en la aplicación de la ley hay una distorsión. Entonces, creo que el asunto radica en eso. Cuando como dice Andy, cuando no conocemos nuestra verdadera identidad en la adopción. Cuando usted conoce su identidad en la adopción, cuando usted conoce los principios que los rigen, cuando usted sabe cuál es la línea que usted no debe cruzar, entonces usted va a caminar conforme a Dios. Y en el tema de los días, como se ha dicho, o sea, no es cuestión de que sea sábado, domingo, no es eso.
y sí hay que descansar, o sea, hay que descansar. Porque imagínense usted si usted no descansa. Entonces ahí entra la mala aplicación del dicho. Descanse, repose. Entonces, lo que veo es que muchas veces como que mezclamos las cosas con reposar, descansar y sacar el tiempo para Dios. Entiendo que pudieran ser cosas diferentes, ¿verdad? Entiendo que el sacar el tiempo para Dios es una cosa y usted descansar del trabajo es otra cosa. Descansar de trabajar, sacar su tiempo, de hecho que una norma, podemos decirlo, una ley básica de la humanidad del descansar, pues fue establecida, ¿verdad?, por Dios mismo. Pero el problema ha sido a través de los años la distorsión de lo que ha sido la declaración bíblica. ¿Alguien más? Ok, Carlos. Bien, en cuanto a lo que mencionaban del trabajo, estoy realmente de acuerdo, pero también me gustaría mencionar que el trabajo es implementado desde el Génesis. No es que sea malo el trabajo, no es que sea malo trabajar, pero así como se trabaja también es bueno descansar. Es muy importante descansar porque si nos mantenemos constantemente en el trabajo, si solamente pensamos en el trabajo y vivimos para el trabajo, entonces dejamos de ser esclavos del pecado para entonces ser esclavos del trabajo. Entonces, ¿en qué momento nos estamos nosotros identificando como hijos del Señor? Si todo el tiempo se lo estamos dedicando al trabajo, si nuestras primicias son para el trabajo y no para el Señor. Entonces, lo que digo es, apoyando a los que mencionaban los hermanos, está muy bien trabajar, pero así como mencionaba José Luis, es bueno descansar, no necesariamente porque yo diga voy a descansar para apartárselo al Señor, sino descansar porque físicamente y mentalmente el cuerpo necesita esa pausa, ese reset, que diga, ok, ya descansé, ahora puedo nuevamente retomar fuerzas. Y en cuanto a algo que mencionaba Andy, de que uno, por ejemplo, toma el domingo como descanso y viene acá y se congrega como iglesia y también los miércoles, eso no significa que en nuestras casas nosotros dejemos la Biblia a un lado y diga, bueno, yo soy cristiano miércoles y domingo. Lo dejo ahí. Ok. Yo quería decir una última cosa. Cuando yo me refería a lo del descanso, me refería religiosamente en el sentido del Shabbat. Porque bien es sabido que hasta Pablo, antes de ya dedicarse completamente a los gentiles, entraba a predicar a los judíos a la sinagoga los sábados, y que particularmente esos sábados, aparte de Pablo, eran cuando los judíos se congregaban. O sea, no era que solamente se quedaban descansando, sino que iban a la sinagoga a leer los pergaminos de los profetas, o sea, el Tanaj, que era lo que se leía en ese momento, que es la Torá, los profetas, etcétera. Entonces, me refiero al descanso religioso como tal, de no un día específico, porque lamentablemente sabemos que tenemos unos hermanos que ese es el día y que si tú faltaste ese día y comiste cerdo, bueno, el Señor vendrá y te dejará aquí. O sea, en pocas palabras. Ustedes saben a qué me refiero, a los adventistas. Pero a lo que me refería era al sábado como descanso religioso, no como una forma de que el cuerpo tuviera un momento de esparcirse, de botar el golpe, de descansar, valga la redundancia, del mismo trabajo. Ok, mire, ahora soy yo que voy a ir en la ola antitética. Oiga, cuando la palabra del Señor es usada para nosotros aplicarla desde la óptica de la adopción, nosotros obligatoriamente tenemos que sentarnos en el precedente de cosas como aquellas que cambiaron hasta la historia. El formato de la historia que usted y yo conocemos es AC y DC. ¿Qué significa eso? Antes de Cristo, después de Cristo. Después de Cristo resucitar, el sábado, la palabra que conocemos como sábado, fue cambiada para domingo, día del Señor. En honor a
te puede decir un emperador, lo que sea, pero fue tan fuerte esto del día del Señor que dice Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis: estaba yo en Patmos. ¿Qué estaba haciendo en Patmos? Preso por el testimonio de Cristo. Oiga, ¿cuándo? En el día del Señor. ¿Cuál fue el día que resucitó el Señor? Eso cambió todo. Eso cambió todo. Entonces, desde la óptica de mi adopción, no es una cosa de Pedro Rosario, es que la Biblia nos ordena que nosotros nos organicemos. Si bien es cierto que se ha estado mencionando una denominación aquí bastante, yo tengo que volverla a mencionar. Ellos no toman un examen en sábado. Los que lo hacen es porque están descarrilados de su creencia. No toman un examen el día sábado. No planifican cosas aparte de su conveniencia en día sábado. Y miren, ellos de manera genuina están equivocados en su doctrina hacia lo que tiene que ver con el Evangelio. Pero en eso no hay quien los mueva. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es tanto énfasis en el tema del día del Señor? ¿Por qué? Porque es que el Señor es celoso. Mire, cuando usted y yo planificamos ir al gimnasio, vamos al gimnasio, nos ponemos para ir al gimnasio. Cuando nos ponemos para la dieta, nos ponemos para la dieta. Cuando estamos enamorados como perro o burro por cácara, estamos atrás, no importa qué día, qué hora, dónde, vamos, porque allí está la que nos hace sentir bien. El Señor Jesucristo resucitó para cambiarlo todo. Rompió el velo se rompió porque dijo consumado es. Esto no es una cuestión religiosa, es cuestión de principio. El principio nos dice a nosotros que necesitamos obligatoriamente apartarnos para Dios. Y mire, los evangélicos, tanto que hablamos, somos los que estamos en mayor problema. ¿Usted sabe por qué? Porque si es para el Señor, es para el Señor. No es para yo irme a dar las alturas en la playa. Y si se va a dar las alturas en la playa, predique, por lo menos pase, busque un momento, la excusa de que alguien sepa de que usted está ahí ese día gozándose también, porque la playa es de Dios. El mar, la tierra y todo lo que dice acaba de decir, hermano, que es del Señor. Señores, miren, esto no es legalismo. Usted sabe por qué la iglesia del Señor está en declive. Porque nosotros decidimos hacerlo a según. Y el tema del día del Señor no es a según. Esto no es legalismo. Es como lo dice la palabra. El día del Señor es el día del Señor. ¿Es lunes para usted? Hágalo lunes. ¿Es verdad que lo va a hacer lunes? No, yo no lo puedo lunes. Puedo el martes. Hágalo martes, pero para el Señor. Desde la óptica de la adopción, mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, debo guardarlo para el Señor. Amén. Mis finanzas, las amistades que tengo, la esposa que tengo debe ser para el Señor. Yo debo buscar la manera de que su brille lo más que pueda, porque el Dios de ella es el Dios mío. Pero también el papá es el papá de ella y papá mío, pero él es mi suegro. ¿Usted entendió eso? Que lo desenrede. Fácil. El que es papá de ella y es papá mío, pero es mi suegro, pero es suegro de ella también. Esto se come con yuca. Pero esto es profundo, señores. Miren, nosotros decidir apartarnos para el Señor, esto es poderoso. Cuando usted tenga tiempo, investigue lo que es el sionismo evangélico
para que usted vea para dónde que esto va. Para que usted vea para dónde que esto va. Usted ve esto. Aquí hay 100 sillas. Esta iglesia nunca ha tenido 100 miembros. Y lo que se ha hecho es en base de 80, 70, 52 personas. Todo lo que usted ve lo ha hecho usted. Porque usted decidió servir a la iglesia local. Eso tiene que ver con la adopción y su lineamiento directo de lo que es apartarse para el Señor. Sus finanzas usted las ha invertido aquí. Su tiempo lo ha invertido aquí. La enseñanza usted la coge aquí y quizás en otros lugares también. Yo no puedo decir que no. Pero usted ha sido fiel. Y eso dice muchas cosas. Y voy a cerrar con esto porque yo sé que Jorge tiene algo que decir también. Miren, mis hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo no asimila en realidad lo que es la adopción. No la asimila. Nos queda grande ese tema. Tenemos 3 meses y ahora es que eso falta para entonces nosotros, mire, tragarlo, digerirlo y que cada nutriente vaya para donde tiene que ir, pero tiene que empezar con una decisión: apartarnos para el Señor. El próximo tema que vamos a desglosar aquí se llama el Evangelio de verdad y empieza el domingo. Sí, mi hermano. Después de Jorge, casi nadie, solo 3 o 4 hemos hablado. Vamos con esa tarjetita, que es una tarjetita interesante ahí, de colores. Dale. Amén, mis hermanos, miren, yo voy a decir algo y lo voy a decir con toda responsabilidad, seriedad, y de hecho yo asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. El tema de la adopción realmente, nosotros como cristianos, no digo nosotros como iglesia comunitaria, sino los cristianos en sí, no hemos entendido para qué, por qué y quién nos ha adoptado. O sea, no tenemos esa identidad. Digo que no tenemos esa identidad porque hoy por hoy el declive moral ha penetrado en la iglesia de una forma que es hasta alarmante. Yo recuerdo, cuando yo era un poquito más joven, que de las iglesias se salía a predicar y habían como 500 campañas, uno más para Cristo, un regalo de cosas para ganar al Señor. El cristiano hoy está en todo, como dice comúnmente en la calle, está en todo menos misa. Estamos en que Dios nos prospere, estamos en que tenemos que tener la última jipeta, estamos en que tenemos que montar, encaramarnos en la torre más alta, en que el Señor me bendiga, en que el Señor derrame lo otro. Y la iglesia hoy por hoy no ha ganado un alma. La iglesia se ha convertido en una recicladora de creyentes. Por eso lo digo a título personal y con mucha responsabilidad. Creyentes que en una iglesia se sintieron mal y van a otra. Y de la otra se sintieron mal y van a otra. Y eso no son nuevos creyentes, son creyentes que son como los macos, que viven saltando de iglesia en iglesia, pero no se convierte uno más y el mundo se está perdiendo. Y nosotros, muy bien, gracias, sentados en nuestra casa, según leyendo la Biblia porque somos salvos y no dando por gracia lo que por gracia recibimos. Por eso lo digo a título personal, porque eso era algo que yo estaba pensando en estos días. ¿Cuándo hemos visto de nuevo una gente convertirse genuinamente? ¿Cuándo hemos visto de nuevo una persona venir a los pies del Señor? ¿Cuándo hemos dedicado quizá un momento con nuestra palabra a hablarle del Señor Jesucristo a otro? Para que el Señor Jesucristo salve a esa persona. Pero sin embargo vienen creyentes de otra iglesia que se sienten más cómodos aquí, o se van quizá de aquí que se sienten más cómodos en otra iglesia. El mismo creyente, la misma persona que no crece espiritualmente, que no da fruto, vive brincando de iglesia en iglesia. Y el que está en el mundo ve eso. El que está en el mundo no ve con nuestra mala actitud y nuestra maña y dice, pero para yo ser creyente como él o para yo ser cristiano como él, me quedo en el mundo. Y ahí es donde está, y por eso lo digo a título personal, da mucha pena. Yo mismo hasta siento a veces ganas de llorar por esa misma razón. Porque yo digo, cónchale, ¿en qué momento hemos perdido realmente ese sazón, esa sal? Que la Biblia dice que si se pierde el sabor de la sal no sirve más que para tirarla afuera y que la pisen. Pero nosotros como creyentes, por eso lo digo a título personal, hemos perdido ese primer amor. La palabra iglesia lo que significa llamados afuera. Y eso es lo que menos nosotros hacemos. Nosotros nos llamamos para adentro, que es diferente, a quedarnos aquí en las 4 paredes cómoda con el aire.
Y digo, y esto, aunque ustedes no lo vean así, sí tienen que ver con el título de adopción. Porque si nosotros entendemos quién nos adoptó y para qué nos adoptó, no fuéramos así. No nos quedáramos sentados nada más. En algún momento, aunque sea un minuto, viviéramos de verdad para el Señor y aunque sea le mostráramos el amor a otra persona. De verdad lo digo. Señores, esto es serio. Muy serio. Nosotros estamos tan enredados en nuestro pequeño mundo y en nuestra mente que nunca nos ponemos a pensar, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque no hay que ser llamado obligatoriamente de que evangelista, pastor, para usted hablarle una palabra del Señor a una gente que lo necesite. Pero estamos enredados tanto en nuestra propia vida que se nos olvida que ya nuestra vida no nos pertenece, que le pertenece al Señor. Que esa adopción fue comprada a precio de sangre con su vida. Y el hecho de que Él no esté muerto, que está vivo, no significa que Él no sufrió, ni le costó, tampoco, o sea, ni dejó de costarle el salvarnos a nosotros. Y vuelvo y digo, la iglesia se ha convertido en una recicladora de creyentes que van de una iglesia a otra hasta encontrar donde más cómodo se siente. Y hay muchas iglesias, no tengo por qué mencionar el nombre de ninguna, que ya ni del pecado se predica. Todo es gracia, nada es pecado, todo me es lícito, pero la gente no entiende que no todo le conviene. Entonces Dios permita, sea nuestra oración así, ojalá y que todos nos pongamos en esa. Dios permita que este tema de la adopción para nosotros sea un despertar a entender que hemos sido comprados por precio de sangre, que nuestra vida no nos pertenece, que debemos de vivir por la gracia y dar por la gracia lo que por gracia recibimos. Excelente. Esa palabrita, recicladora de creyentes, me llamó mucho la atención porque esa palabra a mí personalmente no me gusta usarla, el creyente. Yo cuando me dirijo a los cristianos, a mí me gusta usar siempre hijo de Dios, porque esa es la única identidad que tiene un hijo de Dios, valga la redundancia, cuando pone su fe en el único Salvador, que es Cristo Jesús. Hay mucha gente que por creer que viene a una iglesia o que pertenece a una iglesia, no se pierde un culto, no se pierde una actividad, no se pierde nada de la iglesia, ya cree que es un hijo de Dios. Hay mucha gente que se engaña que porque dice creer en Dios, ya es un hijo de Dios. Pero muy bien dice la palabra que en ese día, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, echamos fuera demonios, todo eso. Y el Señor en ese día le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Eso nos dice que no porque digamos que somos creyentes, que creemos, simplemente por eso ya somos hijos de Dios o que pertenecemos a la familia del Señor. De la única forma que podemos pertenecer a la familia del Señor es por medio de la fe en Cristo Jesús, no en otro. Nuestras obras o lo que nosotros podamos hacer no nos salva. Nuestras obras o lo que nosotros podamos hacer no firma ese certificado de nacimiento que dice que nosotros somos hijos de Dios. Solamente la fe en Cristo, pero esa fe en Cristo Jesús nos lleva a hacer obras para Él. Obras que ya Él preparó de antemano para que nosotros las hiciéramos, pero para la gloria y honra de su nombre solamente, no para nosotros mismos, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, por medio de la fe en Él. Sí, yo. Dele. Oh, excelente varón, dele para allá. No, Levanta, sube el micrófono. agregando un poco de lo que se está hablando con respecto a lo que como cristianos nosotros debemos hacer. Hace un tiempo ya nosotros hemos leído un libro que el pastor nos compartió y decía que si hay más iglesias y habemos más creyentes, ¿por qué no está habiendo un impacto mayor en el mundo? Y la respuesta es eso mismo, que estamos siendo sal que no está salando, estamos siendo luz que no está alumbrando. Y todos, sin importar la inteligencia, vamos a decir, qué tan intelectual y qué tan inteligente tú eres, tú tienes la autoridad, la potestad de compartir una palabra contigo. Aquí en Lucas
8:39, cuando el endemoniado Gadadero tuvo el encuentro con el Señor, él le dijo a Jesús que quería quedarse con él, y Jesús solamente le dijo en el 39, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y eso es simplemente lo que nosotros debemos hacer, contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No es que hay que estudiar teología para predicarle a otra persona, no es que hay que ser un magnate en la Biblia, el más que sabes. No, es lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que tú vas a compartir. Es lo que el Señor ha cambiado en tu vida que tú vas a compartir. Antes yo soy cristiano, había una persona cristiana que cada vez que me hablaba, lo primero que me hablaba era de Dios. Esa era su introducción, hablarme de Dios, sin importar qué. Llegaba un momento que ya yo lo veía y ya yo le estaba corriendo, porque ya yo sabía que me iba a hablar de Dios. Era tedioso. Entonces, era salaba. Ya yo no quería ni hablar con él, porque sabía que me iba a introducir a Dios. Entonces, nosotros debemos ser así, porque el enemigo, tal vez tú dices, no, que yo no quiero ser tedioso. Debemos ser tediosos. Debemos salar, porque el enemigo no le importa si te habla una y otra vez de las cosas que no le agradan a Dios, para hacerte caer. Él siempre está insistiendo. Entonces nosotros debemos de insistir siempre lo mismo, hablarle al Señor, hablarle a la persona del Señor, porque tú no sabes qué impacto va a tener esa palabra que tú le vas a dar a esa persona. Buenísimo. Yo creo que cada intervención ha sido muy buena. Falta una pregunta. Por favor. Exacto, con respecto a qué aspecto visible de la adopción. Yo sí creo que en nosotros, en muchos lugares, ¿verdad?, en República Dominicana, no estamos tan conscientes de la adopción, porque si no hubiera mayor avivamiento a ir a predicar la palabra de Dios. Sí, porque cuando tu corazón está avivado con el Señor, tú quieres que otra persona venga a los pies del Señor. Y tú lo muestras, como estaba diciendo el hermano Cheo, y como estudiamos en el libro, mientras vas por el Mateo de la Gran Comisión, toda tu vida debe ser esa, el predicar, como hacer lo que tenemos nosotros también, de hacer nuestras relaciones para predicar, como hacían otros. Y es verdad que en muchas iglesias está pasando eso, que se están mudando los cristianos de una iglesia a otra. Eso está pasando, pero no solo eso está pasando, sino que también hay otros aspectos, hay otras personas que sí están llevando el evangelio. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, imitarlo y ver. Porque yo conozco jóvenes y conozco un joven que él entró a su carrera con 12 amigos, que ninguno de esos eran creyentes. Y al final de la carrera, 7 amigos se convirtieron a Cristo, con sus parejas, llevaron a sus padres. Y en su iglesia, el pastor dice, este muchacho me llenó la iglesia. Entonces, es decir, una sola persona en 4 años ganó, era 7 amigos, y esos amigos llevaron a otras personas, porque es una cadena. Cuando tú le presentas al Señor a una persona, entonces el otro lleva que a su novia, que a su mamá, que a su papá. Entonces, si una persona lo pudo hacer, todo lo podemos hacer, pero hay que vivir para el Señor, vivir para eso. Y ahora sí lo están haciendo. Hay jóvenes, hay iglesias donde tienen grupos pequeños, que hay bautismo cada 6 meses, 2 veces al año. Yo me quedo sorprendida, pero realmente, lamentablemente, no en todas las iglesias está pasando. Lo que más está pasando es lo que dice Jorge, de la migración, pero nosotros tenemos que salir de eso y decir, no, nosotros tenemos que salir a predicar. Porque inclusive ya en nuestra iglesia se convirtió una hermana, la hermana doña Ana, que por muchos años se dio el Señor. Ella también ahora aceptó a Cristo. Es la primera que yo, ahora en este último tiempo de visitación, es un fruto que ha salido. Que eso hay que proclamar, ¿verdad? Para animar a los hermanos. Decir, mire, se convirtió otra hermana y estamos dándole seguimiento, para que todos los demás puedan saber que sí, hay personas y nosotros que tenemos que involucrarnos en cuanto a eso. Porque si nosotros tuviéramos la conciencia, como también dicen los hermanos, de la importancia de la adopción, de que realmente no merecíamos ser adoptados como un niño, ¿verdad?
Yo conozco una pareja que ellos tienen una niña y adoptaron 2 niños. Y yo me quedé, pero ellos tienen uno y adoptaron 2. Y yo dije, esto para mí es, estos gente son ángeles en la tierra. Y conozco otro que adoptó 4. Ese no tenía ninguno. Ellos como pareja saben que no iban a tener más hijos. Después que ellos confirmaron eso, ellos dijeron, pero no, si el Señor me adoptó a mí, ¿por qué yo no puedo adoptar otro niño que necesite, que tiene necesidad? Y en República Dominicana adoptar un hijo es más caro que tener un hijo y más difícil también. Entonces, esas personas cristianas que viven para el Señor sí han entendido lo que es la adopción, porque inclusive lo han practicado. Pero muchos cristianos me dicen, ay no, yo no voy a adoptar porque si Dios no me lo dio es porque Dios sabe. Es verdad, puede ser así, si esa es la convicción bíblica que Él tiene. Pero yo digo, ¿cuántos niños necesitan de un padre amoroso que le muestre a Cristo, que le muestre al Señor? Que porque sus padres o murieron por SIDA, por lo que sea, o lo abandonaron. Entonces, esos creyentes que realmente han entendido eso, entonces sí tienen ese aspecto y estamos reflejando a Cristo. Allá en el ministerio que yo trabajo de servir al Señor, una de sus misiones es parecerse cada día, transformar a Cristo. Y eso es lo que todos los días se le predica a los adolescentes rebeldes, desobedientes y campamento de esos. Y el Señor ha llevado fruto. ¿Cuánto hay ahora predicando al Señor, arrepintiéndose, sirviendo? Es decir, que sí hay un grupo de creyentes que está haciendo el trabajo para el Señor. Porque inclusive de ese colegio muchos jóvenes, pastores, inclusive hay una generación que dice la generación de los pastores, porque todos los que se graduaron ese año son pastores. Entonces, este es el grupo de los pastores, tienen una ciencia con eso. Claro, cada día menos son pastores, es verdad, porque Satanás está arreciando. Entonces nosotros somos los que tenemos que avivarnos en eso, ¿verdad? Predicar la palabra. Bendiciones, hermano. Gracias, sierva. ¿Alguien más quería hacer una pregunta? ¿Usted, Margarita? Venga, sierva. Espérese, ahora. Sí. El hermano habló sobre reciclar, ¿no? De que se trasladan los miembros de un lugar a otro. Entonces yo pienso que muchas personas, muchos creyentes se trasladan porque entienden, Dios le da el discernimiento de que en ese lugar que estuvieron no se predicaba la palabra como es. Es el caso mío. Usted conoce donde yo estaba anteriormente. Entonces, si una persona dice que tiene el Espíritu Santo y que está el Espíritu Santo en él y se sube a un banco y hace un espectáculo que no es de Dios, o me dice que si yo voy y llevo mi reloj, llevo mi anillo, llevo allí, yo voy a ser bendecida si yo vendo mi casa y la llevo a la iglesia, eso no es de Dios. Entonces la culpa de que muchos creyentes estén de una iglesia en otro es porque tienen el discernimiento que lo que se está predicando ahí no está en la Biblia. Porque a mí nadie me puede decir que si yo vendo mi casa y la traigo a Kefalé, yo voy a ser bendecida, porque me quedé sin casa que me dio Dios. Entonces, hay que pedirle a Dios discernimiento cuando está en un lugar que lo que se está predicando está en la Biblia. Si no, vamos a seguir viendo cristianos reciclados como yo, que estuve en un lugar equivocado y ahora estoy aquí. Gloria a Dios. Eso lo hace la adopción. Despertar. Wow, qué bendición. Señores, mire, nosotros pudiéramos mandar a pedir el almuerzo y comer aquí todito, pero nada. Señores, ha llegado el tiempo de elegir una tarjetita de esa que está ahí. De verdad, mire, a mí me gustaría que todos pudiéramos participar, pero se vaya el tiempo. Ahí está una tarjetita, elija la que usted quiera. Ahí no hay nombre. Yo voy a coger la última, la que me dejen. No un dominó. Dije, falta gente por tarjeta. ¿Tú cogiste una? Oh. Mire, así como usted tiene en sus manos ese papelito,
nosotros también tenemos uno aquí. Oye, wow, ¿tienen mente fotostática? ¿Ya se saben la pregunta? Te admiro. Es una. Yo voy a coger esta, que es la que me dejaron. Entonces, mire, esto no puede pasar de 30 a 35 segundos cada uno. Mire, son las 11:37. Perdónenme, un minuto. Perdónenme la ofensa. Perdónenme la ofensa. Yo sé que nos gusta hablar, yo soy el primero, yo soy un desbocado. Mire, no nos tomemos más de 30 segundos. Yo no creo que pase más de 30 segundos para dar una respuesta a esa. Leemos la pregunta para que todos estemos empapados de qué se trata y damos la respuesta. Pero hay dos preguntas ahí, capicúa. ¿Quién quiere empezar? Bueno, te señalaron, Cheo, dale para allá. Bueno, unánime, está bien. Esta no es tan difícil. Dice aquí, ¿cuáles de las señales de la adopción son visibles en ti? Bueno, yo creo que eso es una pregunta personal. Esa es la idea. Sí, es porque personal. yo creo que, porque yo creo que más que yo responder esa pregunta, son las personas que me rodean responder esa pregunta. Eso es a eso es que apunta cada pregunta. Porque yo puedo hablar, puedo mentirle, puedo decir tal vez todo lo bueno del punto de vista mío, pero es en realidad eso que yo estoy viviendo. Yo creo que la respuesta a esa pregunta, yo creo que lo tienen todos ustedes que me conocen, que saben mi caminar, saben... Mira Mendoza, que, pero déjame hacer como hace en el programa que tú oyes todos los días, la sí. Z101. Juégatela. Juégatela. ¿Usted me está oyendo? No huyas, cobarde. No huyas, cobarde. Juégatela. Bueno, una señal visible. Bueno, yo creo que debo trabajar más en lo que es mi relación con Dios para tener una mejor señal. Desde mi punto de vista, yo me siento que todavía no estoy dando la capacidad que Dios quiere que yo dé. No, y todavía no estoy reflejando esas señales reales que el Señor quiere que yo refleje para el mundo. Tú sabes que tú no estás respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Dijiste lo que te falta. Para eso es que estamos aquí. Señores, esto no es un juego, es para eso que estamos aquí. Pero yo decía que había un regalo al final. Al final. A mí me toca también. Ay. Dele usted, varón, que no es loteca. No, bueno, como... Súbete el No, micrófono. yo terminé. Ahora, no sé qué le puedo decir con respecto a las señales, porque no... Cheo, te quiere hablar Willy. Luis. Espera. Ay, corriendo. La gente de cabina deberían tener otro micrófono ahí ready. Como él habló al principio, perdón, buen día, Dios lo bendiga a todos. Como él dijo, Súbelo más. Cheo mencionó al principio que, o sea, la gente es que tiene que responder cómo lo ve a él en su relación con el Señor. Entonces, yo pienso que Cheo, o sea, que identifica a Cheo como un siervo del Señor, o sea, ese testimonio como hijo de Dios, es su compromiso que ha tomado con la iglesia. O sea, la oración, como él dirige en la mañana, ese compromiso hace evidencia visible que tú eres adoptado por el Señor. Amén. Gracias. Ve, una persona así es que se necesita. Gracias, Willy. Me sacó ahí, debajo del camión ahí. No, yo no quería decirlo yo porque no quería que se escuchara feo. Así es. Mi pregunta, yo le voy a pedir primeramente al pastor que mejore ese prompt para yo poder respondérselo.
Que me sea más específico con ese prompt para darle la respuesta que él quiere. Espérate, dice aquí, pero la leo. Sí, lo puede leer. ¿Qué le choca? Yo no elegí quién iba a elegir esto, ¿eh? Yo la puse ahí, eso la eligió. No, esa yo no la cogí, yo se la quité a otro. Ah, Sí, porque mira lo que dice, lea la pregunta. ¿qué le choca a tu familia acerca de tu adopción? Exacto, entonces... Esa pregunta está ¿verdad? buena. El hermano Cheo no tiene una familia. Yo dije, ¿qué le choca a tu perrito o a tu gatico? Entonces me dice, no, vamos a cambiarla. Y la cambiamos. Eso fue. Simplemente, ¿verdad? Fue así. Yo le dije, ¿qué le choca a tu Pero perrito? esa es tuya. Sí, entonces yo Ok. quiero que usted sea más específico con la pregunta, porque es abierta, positiva o No, es negativamente. que la debes responder tú, pero el público quiere responder. ¿Mm? Va. Sí, más específico, porque es una pregunta muy abierta. Entonces ¿Qué le ahí choca a tu sería la Entonces, familia no sé. que tiene que responder. Sí, pero ¿qué le choca? ¿Usted lo quiere positivo o negativamente? Especifique para que aprenda a usar la IA. No. Sí, pero pero tiene que especificar. Señores, mire. El choque, como es Es que si positivo o soy negativo. yo que lo digo a la manera Tito, es diferente. Bueno, ahí va, mira, Joyari te quiere ayudar. Sí. Vamos, Joyari, damos. Ah, ya fue que la hizo la pregunta. Vamos, Tramoya. No, Ah. pero bueno. Yo no soy, en parte de la familia de Cristo, sí soy parte de su familia. Sin embargo, yo he podido ver que usted, Narciso, lo que más le choca positivamente a su familia, incluyendo a nosotros la familia de Cristo, es su vocación por evangelizar. Gloria a Dios. Amén. Usted ve, ella dijo un choque positivo, por eso sea más específico. No, porque nosotros no vivimos en tu casa. Ah, bueno, entonces mi esposa Ah. que responda qué le choca. Dele. Oye. No quiere, ¿verdad? No me quiere meter medio. no ¿Es válido? No, no quiere calentarlo. Pero dilo tú. ¿Eh? Dilo tú. Bueno, yo entiendo que lo que más le choca a mi familia, aunque ustedes no lo crean, es mi temperamento. Ah. Sí, yo puedo ser muy tranquilo, pero puede llegar un punto de que... Tú tienes mecha corta. Exactamente, sí. Efervescente. Cortininga. Efervescente. Sí, cortininga. Y sufro Bienvenido al club. sufro callado. Entonces, como sufro callado, llega un momento que si la presión sube en el termómetro, se Entonces, sale. ¿tú crees que eso desdice tu adopción? Pueden pensar algunos porque piensan que el cristiano no puede airarse. Y el cristiano sí Puede, pero no pecar. Pero no puede no pecar, exactamente, no ofender a otro, exacto, pasar la línea. Pero también eso muestra todavía que hace falta madurez en el carácter, que está en proceso. Amén, eso está bien. Entonces, vamos con el número 3. Ah, pero yo no he terminado. Ah, ¿no ha terminado? No, pero acá, espérense, no, pero es mi pregunta, ¿Y no me cómo la quiten es? así, pero yo no lo quise. Otro punto que le choca a mi familia, que mi esposa me ha dicho, es esa entrega por las personas que tengo siempre, o en ayudar, o buscar a las personas que están en el entorno que tienen alguna necesidad. Ok, eso es bueno. Ah, pues todo es positivo. Pero- ¿Y qué fue? Pero hay que ver también, hay que sentarse con Paloma entonces a ver que ella nos ayude a decodificar esas cosas. Vamos a escuchar el siervo Peña. Bueno, aquí dice, como adoptado, Ay, ¿a cuántos has estado discipulando? Está buena esa, ¿eh? Mira. Allá en el trabajo, un trabajo complejo, un trabajo que uno tiene que tener mucho tacto, mucho cuidado para uno manejar los tiempos, porque te están mirando todo el mundo, los que saben dónde yo trabajo, te está mirando todo el mundo y tú tienes que ser prudente. Pero, de todos modos, yo aprovecho el tiempo, o por lo menos trato de aprovechar el tiempo.
El último, hace como una semana, yo me regocijé mucho, un camarero que hay allá, que prácticamente él me manda, no lo voy a enseñar, pero lo tengo. Si quieran verlo, él me mandó un escrito, y en el escrito me decía que daba gracias a Dios por mí. Tanto que ha aprendido conmigo de la Biblia y que como que mis palabras han sido aliento para él. Entonces, eso es él, entre otros. Entonces, yo procuro en cualquier escenario que yo esté aprovechar el tiempo libre, el tiempo. Yo estoy aquí sentado y estoy aprovechando que alguien me dé la brecha para establecer un principio bíblico, ¿es verdad? Eso es verdad. Entonces a mí me gusta eso, pero yo aprovecho el escenario y puede ser, imagínense, en el trabajo lo hago, imagínense usted, cuando no estoy en el trabajo. Entonces, es mi pasión realmente, es mi pasión hablar del Señor, es mi pasión que me escuchen, proclamar lo que Dios ha hecho en mi vida, porque algo que se dijo ahorita, la hermana Marisola tocó el tema y con esto cierro ya, tocó el tema de proclamar, de evangelizar y ese tipo de cosas, que hay gente que sí lo está haciendo, yo creo que sí, muchos que no, otros que sí. Tiene que ver con nuestra identidad. Tiene que ver con nuestra identidad. Pero además de ver con nuestra identidad, tiene que ver con aplicar los principios. O sea, el usted ser un buen creyente tiene que ver con usted aplicar los principios que usted conoce de Dios. Si usted no aplica los principios que usted conoce de Dios, usted puede estudiar toda la teología del mundo, toda la Biblia del mundo, y usted no va a ser un buen creyente, aunque usted lo conozca. Así que por eso se está estableciendo este foro y por eso se estableció el tema de la adopción y de la aplicación de los principios, porque ahí es que está la clave. Amén. Aquí está mi pregunta. Como adoptado, ¿has puesto tus dones y talento al servicio de tu iglesia local? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, tengo que dar mi 100%. ¿Y a qué me refiero con eso? A que como talento, vamos a decir, o como dones, bueno, hay momentos donde he estado en multimedia, hay momentos donde he estado abajo recibiendo personas, hay momentos donde yo he estado a lo que me digan yo lo hago, un buen dominicano. Pero también yo sé que hay momentos donde yo he preferido estar en una silla y no hacer nada, porque es más fácil. ¿Y qué sucede? Que ese es el momento donde yo digo, tengo que vencer la carne, no solamente en mi casa, sino también en la iglesia, donde yo digo no quiero hacer nada, porque es más fácil. Es más fácil escuchar el mensaje, es más fácil que me reciban a mí, es más fácil que me hagan la gracia a mí, que me ayuden a mí, que me pasen las cosas a mí. Ahora, ¿qué sucede? Dar el 100% cuesta mucho, pero no es que no se pueda. Estoy aquí, por ejemplo, porque alguien pensó que yo tenía más que 2 cucarachitas jugando ping pong en mi cabeza y dijo, ven Carlos para que hables. Ahora, ¿qué sucede? Lo que yo pueda dar de mí depende del esfuerzo que yo ponga. No es únicamente el yo tengo un talento, sino el esfuerzo que yo hago para mejorar ese talento, para mejorar ese don. Entonces, como les decía, la respuesta corta es sí, pues precisamente por algo estamos aquí como grupo en un foro. Pero la respuesta larga, y creo que es para toda la iglesia, tenemos que dar más de ese pequeño porcentaje que probablemente estemos dando. Excelente. Muy bien. Tengo uno aquí. ¿Qué dice la gente de la adopción en ti? O sea, de mí. Bueno. Hay que preguntar a la gente también, pero yo siempre hablo de un joven que vive, o no sé si desde pequeño, porque Marisol y toda su familia lo conocen más que yo,
al lado hay una familia apellido Acosta. Sí, Freddy Acosta también. Son Acosta también. Yo lo conozco desde Estados Unidos. Él me dio introducción a la música, piano y esas cosas, y siempre me decía el loco, siempre entona lo que le pongan, qué sé yo, bien. Él me conoció bien en el medio que yo me manejaba en cuanto a venta de estupefacientes y otros ámbitos de ese medio. Y un día estaba en la esquina y él me vio. Después de tanto tiempo, él me vio y le dijo a los muchachos de la esquina: ¿usted ve ese que está ahí? Ese lo conozco yo. Háganle caso. Yo sé de dónde él salió. Él le dijo a ellos, yo no lo puedo decir directamente así, dice: lo que está sucediendo en él, yo lo quiero, pero no ha llegado mi tiempo todavía. Yo le dije: tu tiempo siempre está cerca. El mío está asegurado. ¿Es cuánto? Bueno, mi pregunta es, ¿a quién puedes señalar para que dé testimonio de tu real adopción? ¿Qué involucre? Sí. No, bueno, qué bueno que tú lo dijiste, Cheo, porque realmente sería bueno que otra, como dijo Cheo en un principio, que hable otra persona realmente por mí, no yo mismo, porque al final del día dice la Biblia claramente que te alabe la boca del extraño, no tu propia boca. Sí, no, a Andy, a mi suegra, a Carlos, a mi prietica que no vino hoy, y así por el estilo. Mire ahí. Sí. Vamos aquí. Venga, siéntate. Dale para allá. Damos gloria a Dios por tenerte, Jorge. Yo creo que si nosotros habláramos, nos quedaríamos cortos contigo. Damos gloria a Dios por eso, por tu corazón y el dual servicio que tú haces. Que nosotros te conocimos de una manera y resultaste siendo otra. ¿Por qué? Porque tú tienes a Jesucristo en tu corazón. Y nosotros, no hay manera que nosotros podamos decir, te llamamos a cualquier hora de la noche y tú estás ahí siempre. Entonces, damos gloria a Dios y seguimos orando para que el Señor te siga usando así. ¿Me entendiste? Dios te bendiga. ¿Tú quieres que yo hable? Dale para allá. Damos gracias a Dios porque tú perteneces a esta familia. Yo soy uno, mira, me siento darte gracias porque tú eres mi amigo, eres hermano en Cristo. Gloria a Dios por tu vida, que puedas seguir dando más, ayudando más. Yo he visto con mis ojos que a tantas personas que tú has ayudado, el Señor te dio un poder de servir, de dar. Y tú sanas con tu trabajo, tú das vida, tú reconstruyes vida. Jesucristo, para mí que fue que te tocó antes de tu nacer. Damos gracias porque tenemos un hermano tan especial que con tu trabajo tú no buscas fortuna, tú buscas sanar, tú buscas reconstruir. Te damos gracias por tu vida, por tu entrega. Gracias
por ser nuestro hermano. De corazón te lo pido. Dios bendiga tu vida. Oigan, todo el que me conoce sabe que yo soy alérgica al micrófono, ¿verdad? Pero no podía dejarlo pasar porque como las suegras tienen tan mala imagen, tan mala reputación, de mi yerno yo no tengo nada que decir, que es como si yo lo hubiera parido a él también. Es bueno, es considerado, a Jorge sí, es bueno, es considerado. A veces incluso mi hija y yo le decimos como que abra los ojos y eso, porque cobra a veces muchísimo menos dinero, que es prácticamente como lo que se va en materiales a alguna persona necesitada. Y de verdad que lo único que yo le podría reprochar a él es que trabaja como demasiado, pero es buena persona, tiene buen corazón. Y eso, él se preocupa mucho por la gente. Nosotros lo queremos mucho, mi familia, Andy y Carlos, como si fuera eso, una familia, no nada más un agregado. Y le doy muchas gracias a Dios por eso. Continuamos. Mi pregunta dice, ¿eres real y conscientemente adoptado? ¿Por qué lo crees? Yo creo que es una muy buena pregunta y de la forma que voy a responder, creo que también le va a servir a otros. Inicialmente, antes de uno venir a los pies del Señor, ¿verdad? Uno tomó una decisión, ¿verdad? Uno pasó por un juzgado, por decirlo así. Uno tuvo un abogado. Luego de eso, de tomar esa decisión, pasamos entonces a lo que es la familia divina. Yo tomé esa decisión, pasé a lo que es esa familia divina. Con eso se me dio tanto derechos como deberes. Yo ahora mismo tengo el derecho de clamar a Dios, decir, Abba, Padre, ¿verdad? Tengo en algún momento alguna dificultad. Yo fácilmente puedo decir, Señor esto, Señor aquello, como hijo que soy. Amén. También dice, todo eso lo pueden buscar en Romanos 8, se me olvidó, por ahí, que nosotros somos guiados por el Espíritu. No, 8.1, está en el 8. No hay. Exacto. 8 qué. Por ahí era. Lo que quiero decir con esto es que también dice que somos guiados por el Espíritu. Llegarán momentos en que nosotros nos vamos a sentir desviados. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, también el Espíritu va a decir, tú eres hijo de Dios, tú puedes esto, tú puedes aquello. ¿Por qué? Porque se nos dio ese derecho como hijo. Ahora, eso no quiere decir que yo no vaya a fallar. Yo voy a fallar muchísimo, yo voy a meter la pata. Pero yo simplemente tengo que levantarme, pedir perdón y continuar. Yo con esto no estoy diciendo que yo soy perfecto. Yo no estoy diciendo que tampoco soy malo. Yo lo que estoy diciendo con esto es que soy hijo de Dios, que soy realmente adoptado. ¿Por qué? Porque yo tengo esa creencia. Yo sé que yo pasé por ese proceso de esclavo a hijo. También tengo deberes. Más que nada pueden buscarlo en el Sermón del Monte, Mateo del 5 al 7. Hay muchos deberes que yo no cumplo. Hay muchos que sí, otros a medias. Algunos a veces sí, a veces no.
Pero vuelvo nuevamente y les digo, eso tampoco me quita que yo no soy hijo de Dios. Recordemos que yo estoy viviendo un proceso en el que Dios me está guiando hasta llegar a lo que es el varón perfecto. Gracias, sierva. Entonces, si usted se sienta en este momento que quizás no es adoptado porque falla mucho, porque quizás no siempre está clamando al Padre o porque no tiene alguna dificultad, no se sienta así. Si usted sabe que pasó por su proceso de ese esclavo, ¿verdad? Aceptó al Señor como su Salvador, ya usted pasó a lo que es la adopción. Amén. Candela. Mi pregunta dice, ¿qué dice tu jefe o tus clientes de tu adopción? Yo creo que sí. ¿Qué dice tu jefe? Sí, en verdad que sí. Ahí voy a hablar yo. ¿Cómo es que dice? Ay, Candela. ¿Qué dice? ¿Qué dice tu jefe o tus clientes de tu adopción? Antes, miren, hay algo que desde mi conversión yo le he pedido al Señor, y es que otros vean a Cristo en mí. Eso fue desde el primer día. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, o sea, que siempre le he tenido en mi mente, que ese día no se me olvida, fue el primer día que yo vine a esta iglesia. ¿Por qué? Porque del pasado que yo vengo, y como este país se mueve mucho por las apariencias, a simple vista quizá ni le pase por la mente a una persona que yo soy un cristiano, que yo soy hijo de Dios. Pero el primer día que yo vine aquí y me presentaron al pastor, yo quise esconder mi apariencia, pero él me dijo, tranquilo, aquí tú no tienes que esconder nada de eso. Eso se clavó en mí y nunca se me ha olvidado de eso. Después de eso, yo comencé a aceptar de dónde el Señor a mí me había sacado. Después de eso, yo comencé a aceptar que el pasado se quedó en el pasado y que ahora yo soy una criatura nueva. Amén. Hay varios, incluso, te digo, yo creo que fui yo que le escribí eso. Ayer, yo estaba en la casa de una persona haciendo un trabajo en un aire acondicionado y andaba con un ayudante. El ayudante no es cristiano, pero en un momento la dueña de la casa salió con 3 cervezas en la mano. Le pasa una, pasa la otra. Cuando viene a mí yo le digo, no, gracias, yo no bebo. El ayudante dice, él es cristiano. ¿Qué pasa? Que el hermano de la dueña de la casa dice, yo sabía que él era cristiano. Y lo único que me salió a mí decirle fue, ¿por qué si a mí no se me nota? O sea, tú me ves por primera vez y tú ni te va a pasar por la mente que yo soy un hijo de Dios. Sí. Y él me dijo, yo no sé, pero algo dice que tú eres cristiano. O sea, al cristiano tiene que notársele cuál es su identidad, quién fue que lo adoptó, quién es el padre de esa persona, obligado. El cristiano no estamos aquí para pasar desapercibido. Por lo menos con un Dios te bendiga, un Cristo te ama. La gente tiene que saber de dónde tú vienes, la gente tiene que saber quién eres tú. Con un simple Dios te bendiga. Mire, hay muchas personas, cuando yo hacía Uber, yo siempre acostumbraba que la persona entraba al carro y yo le decía un Dios te bendiga o un Cristo te ama. Y con eso le cambiaba el día a la gente. Con eso, con simplemente eso, un Dios te bendiga. La gente hacía así. Wow, de verdad que se siente que tú estás entrando a otro lugar aquí.
con eso simplemente. Busquemos siempre. ¿Y los clientes? ¿Qué dicen los clientes? Yo fui cliente de él, porque quiero hablar. Busquemos siempre reflejar a Cristo con nuestra vida. Eso es todo. Bueno, miren, hermanos. Yo fui cliente de él y si algo honestamente a mí me lleva a pensar cuando yo veo a César, es excelencia. O sea, yo he tenido personas que me han hecho trabajo en la casa y literal son chapucería. Cosas que con el tiempo se deshacen o no sirven. Pero cuando este querido hermano mío llegó a mi casa realmente, no fue de que hace un trabajito, un disparate, una cosa, no. O sea, él se dedicó a hacerlo como si fuera para el Señor, bien hecho. Yo alabo al Señor por mi hermano aquí, no solamente porque fue de que a mi casa a hacer lo que hizo y que lo hizo bien hecho, sino porque justamente yo con el tiempo he visto los frutos del Señor en él. Y mi oración al Señor es que Dios siga obrando a través de él y lo siga haciendo crecer y madurar en la fe del Señor. Porque es una persona que genuinamente se ve que ama al Señor, que ha dado fruto. Cada cosa que César puso en mi casa la hizo con tal dedicación que todo quedó de manera perfecta, para decirlo de una forma. Los aires que montó, como le puso hasta el regulador, el cosa para que no se le fundiera la luz y eso. Los espejos, la televisión, o sea, todo, lámpara, todo fue de tal manera. No fue como mucha gente, como Mirkina, remontarlo de una vez que tengo que ir para otro lado. No, es hacerlo bien. El tiempo que tome no importa, es hacerlo bien hecho. Y realmente con eso él da testimonio de que es un hijo de Dios, con no ir a hacer un trabajo más en la casa de quien sea cristiano o no sea cristiano. Lo digo a título personal. Lo hace y lo hace muy, pero muy bien. Va a sonar como una payola, porque como en lo que él trabaja realmente, ni modo. Pero aunque suene como una payola, es la verdad. O sea, yo no puedo decir lo contrario. El pastor me habló de él y yo nunca había visto el trabajo de él, pero ahora que lo vi hecho y bien hecho, lo puedo decir. Es una persona que con cada cosa que hace, alaba al Señor. El Señor se glorifica por medio de su trabajo, de verdad que sí. César, Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Vamos a despedir. Vamos a despedir. Abril, Dios te bendiga. Yo te dije que ibas a ver algo diferente este domingo. Gracias por estar aquí. Te amamos mucho en el Señor. Esta es tu casa. A todos ustedes, bueno, si pueden abrir un poquito así. Miren, el haber agotado 3 meses de este tema no tuvo que ver simple y llanamente con algo que, bueno, vamos a hablar de eso. No, mire, hay un grupo de personas que ha estado trabajando de todo para que esto se dé. Mire, hasta el color de cada cosa que se ha hecho, la iluminación, el audio, las gráficas, el Instagram, la merienda que se pone ahí abajo, los brindes, todas esas cosas que cada persona que se ha dedicado, vestimenta, todo un paquetón de cosas, porque hemos querido que la iglesia pueda percibir que nosotros, aun siendo hombres imperfectos, aun siendo hombres que estamos cargando unos maletas, otros bultos, otros mochilitas y esas cosas, queremos hacerlo con la excelencia para el Señor. Y queremos hacerlo para nuestra iglesia local. Miren, nuestra iglesia local tiene, voy a usar una palabra bien interesante, una pléyades de hombres y mujeres llenos de dones y talentos. Le voy a tutear aún a mis mayores, que no lo trato de tú, pero ahora le voy a decir, faltas tú, hermano, hermana. Te queremos aquí, te queremos ahí. Te queremos limpiando, te queremos en el audio, te queremos orando, te queremos yendo hacia afuera, te queremos visitando, te queremos llamando a personas que no ves. Te necesitamos. Somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Esto no se trata de Tito. Esto no funciona porque Tito. No. Esto funciona porque Cristo ha unido un grupo de hombres y mujeres para hacer la obra que Él nos llamó a hacer.
Yo les pido que estén orando por nosotros y nosotros estaremos orando por ustedes. Ahí está Brisas. Brisas cierra este sábado que viene ya la temporada de vacaciones. Pero miren, Brisas hay un grupo de cosas que usted puede hacer. Mire, pero una cantidad de cosas que usted puede hacer. Su presencia es necesaria en Brisas. Mire, adopte un niño, adopte una niña. Atrévase a ir y verle las uñas a un niño o una niña. Arrégleselas. Vaya, peínelo, peínela. Vaya, dígale una palabra. Acérquese a preguntarle dónde vives, cómo te llamas, cómo estás, quién es tu padre. Acérquese. Mire, hay tanto por hacer. Los viernes están yendo hasta 70 y pico de niños. Cuando Jiré tenía mucho tiempo que podía ir, éramos ¿cuántos, Jiré? Como 15 o 20 muchachos. Vamos a poner un número exagerado, póngale 25. Eso era manejable. Pero María, Mendoza, Selimar y ahora que se nos unió Bianca, no dan abasto. Hay mucho trabajo por hacer. Tenemos una iglesia en potencia allá. Narciso tiene un trabajo que está haciendo los jueves también, una célula. Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Yo voy a hacer algo desde aquí ahora que mi esposa no sabe. Aquí se está necesitando otro pastor, un segundo pastor. Se necesita con urgencia un segundo pastor. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que a través de la visión que Dios le da a cada líder, a cada hombre, a cada mujer, que falta por hacer, quizás yo no lo estoy viendo, o quizás yo no lo puedo llevar a cabo. Aquí se necesita otro pastor. Y no somos ni 100. Y usted dirá, pero pastor, sí. Aquí hay gente que necesita desarrollar ministerios que no se están desarrollando todavía por falta de un personal fijo. Me atreví, mi amor, a hacer eso, porque realmente se necesita. Se necesita. Yo tengo en vista a 2 personas, pero ese soy yo. Yo no sé usted, iglesia. Yo no sé usted, iglesia. En este grupo hay 2 hombres. En este grupo hay 2 hombres, por lo cual yo estoy orando personalmente. Que Open Door sabe. Que Open Door sabe. Esta iglesia necesita un director de estudiantes. Esta iglesia necesita visible un pastor de jóvenes. Visible, que diga sí, sí. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Ponte sobre tus pies, iglesia. Señor, muchas gracias. Hombres imperfectos, mi Dios. Iglesia donde se necesita más fervor por las almas. Eso somos nosotros, Iglesia Comunitaria Kefalé. Más fervor por las almas. Dios no se va a poner en una esquinita por donde nosotros estemos pasando para felicitarnos porque tenemos un templo hermoso. Dios está a la disposición de seguir preguntándonos cuál es el efecto que está causando la adopción en ti. No solamente al pastor, a los diáconos, no solamente a los que predican, los que van a estar pendientes a la escuela bíblica de los domingos, a la escuela bíblica de verano, no, a cada uno de nosotros. Somos responsables de esta generación presente. A ti te damos toda la gloria, Señor. Y aunque parece mentira, Señor, en unos minutos Suje va a dar unos anuncios para que nos vayamos.
En tus manos estamos. Dirige a Iglesia Comunitaria Kefal en el nombre de Jesús. Amén.